ocasión hemos estado en unos estudios, en una pequeña serie de estudios que se han llamado Dios más grande que todo enemigo. Tenemos un Dios poderoso que vence cualquier enemigo que pudiéramos nosotros estar enfrentando. Y a veces esos enemigos no son una persona física o una situación, sino cosas de acá adentro, en el corazón, en donde sí nos pueden fácilmente tumbar. Teniendo a Cristo como el Salvador y dueño de mi vida, sé que la victoria está consumada y que Él vence cualquier enemigo. Y en esta noche, pues vamos a ver todavía alguno o dos estudios más, quizá la siguiente semana, sobre este tema de que Dios vence cualquier enemigo. Y pues la historia de este personaje de la Biblia, José, en el libro de Génesis, ha sido tan impactante para mí. Lo he leído tantas veces y le saco tanto jugo a esta historia. A veces pienso, pues las personas que no creyesen que la Biblia la escribió Dios, que lean el libro de Génesis y vean la historia de José, tan maravillosa, tan grande, que yo no creo que la inteligencia humana, la creatividad, imaginación de un escritor pudiera escribir esto. Entonces vamos a nuestra Biblia y nos vamos al libro de Génesis. En esta ocasión vámonos a ir a empezar el capítulo 40 del libro de Génesis. Y vamos a ver otro gran enemigo que puede destruir tu vida, que puede hacer grandes estragos de intranquilidad y de destrucción en tu vida, y que Dios quiere que tú lo puedas vencer. Y lo vamos a ver en esta historia de José. Quiero recopilar rápidamente esta historia. Nos acordamos hace 2 semanas de que José, predilecto de papá, es vendido por sus otros 11 hermanos de gran celo contra él, envidia contra él, gran amargura contra él, porque él se ha portado también mal y ha sido una persona pues engreída, consentida de su padre, que propició todo esto. Y los hermanos han vendido a José a los ismaelitas que lo han llevado a Egipto como esclavo, cambiando totalmente la vida de José, un muchacho de 17 años, en donde él pudo empezar a vencer un terrible enemigo que él tenía, y que pues todos nosotros conocemos perfectamente los estragos de ese enemigo, que es el orgullo, la soberbia, el egocentrismo que este hombre tenía. Al ser vendido ya como esclavo a Egipto, pues Dios empieza a trabajar poderosamente en su vida para que ese enemigo se vaya, no desapareciendo, pero sí controlando. Él llega a Egipto y se encuentra con 3 enemigos también muy poderosos que lo quieren vencer en esta nueva vida que él tiene como esclavo. Él acaba en la casa de Potifar, el capitán de la guardia, el comandante en jefe del ejército egipcio, y como Dios lo prospera mucho, pues él viene a ser una persona importantísima en la casa de Potifar y tiene el enemigo de la prosperidad. Pero él ha cambiado. Dios ha tratado duramente con él y puede vencer este enemigo que tú conoces, como se nos puede venir fácilmente a la cabeza algunos logros humanos que nosotros podamos tener, y viene a ser realmente un enemigo. Pero también tiene otro enemigo que viene rápidamente sustituyendo el primero, que es la tentación. La tentación por las cosas de este mundo, ya sea la situación de atracción femenina, o ya sea el dinero, o lo que tú quieras, que también puede ser un enemigo que puede traer grandes estragos a tu vida. Y vimos la semana pasada que también enfrentó un enemigo que sí es
terriblemente destructor, que es el desaliento. Él acaba otra vez en la cárcel, esclavo, otra vez esclavo, pero ahora en la cárcel. Deja la prosperidad de la casa de Potifar, que es el número uno de los esclavos de esa casa, pues ha de haber sido de mucho lujo, y a través de una acusación, una difamación de algo que él no hizo, él es llevado a la cárcel del capitán de la guardia Potifar, que era la cárcel en donde estaban los presos políticos y los grandes poderosos de Egipto, poderosos de Egipto. Entonces, ahí en la cárcel vemos a un José muy cambiado, y Dios dice en su palabra aquí en el versículo 40 que José es prosperado ahí en la cárcel. Lejos de desalentarse, vemos a un José que empieza a servir en la cárcel como había servido también en la casa de Potifar. Aconteció, capítulo 40 del libro de Génesis, después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba precisamente preso José. Bueno, pues Dios en su gran providencia tiene a José en un lugar estratégico para los planes que tiene Dios. Dios ha vencido ese enemigo que se llama desaliento en la vida de José, y vemos a un José que está sirviendo en la cárcel, porque acuérdate que al terminar el capítulo 39, el último versículo, dice la palabra de Dios, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El vencer esos enemigos nos trae grandes beneficios, porque el jefe de la cárcel ve a José como una persona de gran servicio para él, y dice la palabra de Dios que él cuidaba de toda la cárcel. Y cuando llegan el copero y el panadero, pues el señor de la cárcel les da la responsabilidad, se la da a José para que atienda a estos señores. El capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía, y estuvieron días en prisión. Aquí sí estoy un poquito confundido, porque habla aquí del capitán de la guardia, no habla aquí del carcelero que tenía la cárcel a su mando, no sé. Pero el punto es de que José es designado para cuidar a estas dos personas. Y no quiero pasar mucho tiempo en el capítulo, tú lo puedes leer, pero el copero y el panadero tienen un sueño esa misma noche. Y entonces José servicialmente va y les descifra el sueño que ellos han tenido. Y el sueño básicamente es de que uno será restituido a su puesto de copero del rey, y el otro será colgado y le van a cortar la cabeza, y ya no será más el panadero del rey de Faraón, del rey de Egipto. Y sucede que, como dice José, esto aconteció. Dios hace que él esté ahí con ellos y que les descifre este sueño. Y bueno, claro que José dice que es de parte de Dios, no es que José sea un mago descifrador de sueños, sino que Dios le da que tenga ese mensaje para el copero y el panadero. Y entonces vemos también que José es una persona como nosotros, que se puede desalentar, que muy humano, y le dice precisamente al copero que
que sí va a sobrevivir esta situación. Dice la palabra de Dios que dice aquí, hemos tenido un sueño, y el jefe de los coperos le contó su sueño, y entonces se lo descifra José, ¿verdad? Dice que van a levantar tu cabeza, y le dice en el versículo 13 del capítulo 40, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa de Faraón en su mano como lo hacías cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Bueno, pues como humano que es él, pues él no quiere estar en la cárcel. Oye, tú te vas a ir, vas a estar al lado de Faraón, dame la mano, que me hagan justicia, yo no tengo ningún delito del por qué estar aquí. Pero dice la palabra de Dios en el último versículo de este capítulo 40, que el jefe de los coperos, capítulo 40 de Génesis, versículo 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Bueno, pues han pasado los años de aquel chico de 17 años que estuvo en la casa de su padre y fue vendido por sus hermanos. No sabemos cuántos años han pasado, pero vamos a tener una pequeña cronología aquí para ir viendo que pues son muchos años los que pasan, y que este José ha vencido el gran enemigo del desaliento, porque oye, después de que tienes la oportunidad de hablar con esta persona que es ahí la mano derecha del jefe, pues dame la mano, ¿no? Y ve y dile, y esta persona se le olvida. Y bueno, pasan las semanas y José no oye nada, y pasan los meses y José no oye nada, y es para desalentarte. Oye, yo nunca voy a salir de esta cárcel. Pero José ha vencido a ese enemigo, y eso es lo que Dios quiere también que tú hagas, que tengas una fe en Dios a pesar de que las circunstancias puedan ser adversas, y no vivas en el pantano del desaliento. La semana pasada no me acordaba bien de eso, pero en el libro de Juan Bullán, El progreso del peregrino, va peregrino caminando, ¿verdad? Y él cae en el pantano del desaliento. Y muchos cristianos ahí se ahogan, ahí se quedan, ya no salen. Él sí sale para seguir caminando en su caminar cristiano, en el libro, ¿verdad? Pero es muy fácil llegar a ese pantano del desaliento y quedarte ahí por mucho tiempo. Vemos a un José que no es así, que ya ha vencido este enemigo, y Dios quiere que nosotros también lo venzamos. Pero no está tan fácil la cosa, porque pasa el tiempo y como que dices, oye Dios, pues ya me olvidaste, ¿qué pasó? Leo tus promesas, leo tus cosas tan maravillosas, pero yo no veo claro. Yo no veo que tú me estás sacando delante de mí, y entonces podemos caer en desaliento. El capítulo 41 ya empieza a darnos algunas fechas importantes. Aconteció que pasados 2 años, 2 años es mucho tiempo, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba en el río. Y cuenta aquí un sueño que tampoco voy a entrar en toda la lectura del sueño mismo, pero Faraón tiene un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, en donde las vacas flacas se comen a las gordas, y pues después de comérselas pues están igual de flacas o más. Se despierta y dice, pues no tengo la menor idea de este sueño. Se vuelve a dormir y vuelve a tener otro sueño de unas espigas maravillosas, saludables, que son comidas por unas espigas totalmente muy malas, y que las espigas flacas pues siguen todavía súper flacas después de comerse las espigas gordas y saludables. Y Faraón está muy perplejo sobre este sueño y no sabe qué hacer. Y entonces pues dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13 del capítulo 41, un poquito antes, perdón. Permíteme. No, es el versículo 7. Sucedió, versículo 8, que por la mañana estaba agitado su espíritu,
y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos los sabios. Les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón su sueño. Y fue en ese entonces, versículo 9, malvado que se le había olvidado, ¿verdad? Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Versículo 13, y aconteció que como él nos interpretó ese sueño, así fue. Yo fui restablecido y en mi puesto y el otro colgado. Bueno, pues entonces Faraón manda llamar a José, lo sacan de la cárcel rápidamente, le quitan los harapos terribles que traía, que todavía no olía a rata, yo creo, no sé. Y entonces lo visten bien y lo bañan, ¿verdad? Y lo rasuran y todo para presentarse ante Faraón. Y Faraón dice a José aquí en el versículo 15, yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vemos a un José que no está en desaliento. Yo no lo veo desmotivado, yo no lo veo en la depre, como decimos, ¿verdad? Sino que está bastante motivado. Dios tiene un plan para su vida y él está contento con ese plan, aunque claro, como humano quisiera salir de la situación en donde está, y ahora está enfrente de Faraón. Pero le dice a Faraón: no soy yo el poderoso que te va a decir tu interpretación, porque soy un mago mágico que me las sé todas. Tengo un Dios grande que sí dice sus mensajes a veces a través de sueños ahí en el Antiguo Testamento. Y entonces José pues le descifra los sueños, y el Faraón está realmente muy impactado al ver el mensaje de estos sueños. Y entonces dice: pues vamos a poner a José como el que administre la situación que va a venir como mensaje de estos sueños. Habrá 7 años de abundancia y después vendrán 7 años terribles de gran desesperación, de hambre, en donde pues la abundancia se va inclusive a olvidar. Y entonces José le dice: pues pon a alguien que realmente administre esa abundancia, para que cuando vengan los años de ausencia de abundancia, pues podamos sobrevivir y no morirnos. Y eso es, Faraón está tan impactado con José que como lo pone como el primer ministro de Egipto. ¿Cómo podemos nosotros tan maravillosamente ver que Dios vence a los enemigos, y esta situación de vencer los enemigos nos lleva a prosperar en el plan que Dios tiene para ti? En lugar de habernos quedado por allá tirados en algún enemigo que no se pudo vencer, pensando nosotros que Dios no es suficiente para vencerlos. Él los ha vencido. Se ha confiado en Dios para vencer a todos estos enemigos, y ahora lo vemos como primer ministro de la nación más poderosa de la tierra. Inclusive le dice la palabra, dice aquí la palabra de Dios, que Faraón le da un gran poder a José. Y dice: tú, versículo 40 de este capítulo 41, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Bueno, podríamos pensar que el enemigo aquel de la prosperidad que ya tuvo José en la casa de Potifar, en la cárcel misma, pudiera regresar ahora con gran fuerza. Oye, yo soy ahora el número 2 de toda la tierra. Y se le podía haber subido a José en gran orgullo, el orgullo que una vez le hizo tanto daño. Pero Dios ha trabajado con José, y estos enemigos sí están bajo control. Constantemente vienen y nos atacan. Cuando tú vences un enemigo, eso no quiere decir que ese enemigo ya se va y nunca más regresará, no.
Claro que lo vences, pero ciertamente regresa y te vuelve a asediar más tarde en otras circunstancias. Eso es lo que está pasando aquí con José. Gran prosperidad de José. Pero José ha cambiado. Dios ha hecho grandes cosas en su corazón y la palabra de Dios nos dice que este hombre humilde está trabajando ahora para Dios como el primer ministro de Egipto. Entonces dice la palabra de Dios que cuando se sintió el hambre, versículo 55, en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Habían pasado los 7 años de abundancia, estaban empezando los 7 años de gran ausencia. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Qué tremenda poder tenía José ahora. Pero es un José que ha vencido a este enemigo de la prosperidad, porque aquí pasan cosas realmente muy, muy bonitas. Dice la palabra de Dios que José recibe una compañera que Faraón le da para que sea su mujer, la hija del sacerdote, y entonces ya José tiene su esposa, y Asenat se llama aquí en el versículo 45 del capítulo 41, y le nacieron a José 2 hijos. ¿Cómo me impacta este pequeño pasaje? Para que ahora veamos cómo Dios ha vencido a los enemigos de José, terribles enemigos, y tenemos un corazón totalmente transformado. Dice el versículo 50 del capítulo 41, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Tremendo, porque tenemos que entender qué quiere decir Manasés. Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No hay rencor en la vida de José. Ha triunfado también sobre eso, aunque pronto vendrá ese enemigo terrible que va a tratar de destruir a José, que se llama la venganza. Pero sabiendo él que puede llegar ese enemigo, le pone a su primer hijo: Dios me hace olvidar. Cada vez que yo esté con este niño, cada vez que lo nombre, cada vez que lo vea y me acuerde de su nombre, me tengo que acordar que yo no soy la persona que debo de vengarme por todo lo que mi familia me hizo al arrancarme de lo que yo tenía allá en casa. Le pone Manasés. Y luego dice que el segundo hijo llamó el nombre de su segundo hijo Efraín. Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Sigue siendo aflicción, él no es de Egipto. Él añora tener contacto con su familia, no lo tiene, pero Dios le ha fructificado, Dios le ha recompensado en la tierra en donde está, porque se han podido vencer esos enemigos. Bueno, pues estamos viendo el corazón de José ante un enemigo que está por arribar y que va a venir con toda su fuerza, que se llama la venganza. Como dice por ahí, dulce es la venganza. Dice el versículo cuando se refiere a Dios. Dios es el que trae la venganza, pero a veces somos nosotros los que queremos pagar, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Y ten cuidado, Armando, porque lo que me hiciste, ahí va doble. Nomás dame la oportunidad y vas a ver, ¿no? Y somos humanos y conocemos muy bien a ese enemigo. Y José, pues siendo humano, ciertamente puede caer en las redes de ese enemigo.
porque habiendo hambre en la tierra, allá en Canaán, dice el capítulo 42, el capítulo 42 de este capítulo de Génesis, versículo 1, viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Pues Jacob no ha cambiado, sigue teniendo muchos favoritismos. Benjamín es hijo de Raquel, ya hablamos de eso, como lo fue José también, y entonces esos dos hijos se llamaba a Raquel, amaba mucho a Raquel, aunque tuvo 4 esposas, y entonces así como que esa preferencia sigue estando allí. Y él dice, no, Benjamín no quiero que vaya porque ya se me murió uno y no quiero que se me vaya a morir Benjamín, vayan ustedes. Y los otros 10 pues van. Ya estaban acostumbrados a todos esos favoritismos, ¿verdad? Pero en su corazón había muchas cosas ahí adentro. Ellos no habían podido vencer ningún enemigo de nada. Se peleaban entre sí, había envidias y había 1000 cosas entre ellos. Pero van a Egipto y van a comprar pan. ¿Y con quién se tienen que enfrentar para comprar pan? Con José. José está allí distribuyendo y administrando todo el alimento para que el pueblo, no solamente Egipto, sino otros como de otros pueblos, como son los de Jacob, vayan a comprar también alimento. Y llegan con José. Bueno, pues han pasado muchos años. Por lo pronto han pasado 7 años de abundancia. Ya pasaron 1 o 2 años de no abundancia, más los años de la cárcel, más 2 años del olvido. Pues no sé, que yo pienso que José debía haber tenido unos 35 años. Ya pasaron 20 años de que estos hombres vendieron a José. Y José pues está vestido muy diferente de como lo conocían. Es el rey, ¿no? Y entonces, pero él sí reconoce a sus hermanos. Aquí está la oportunidad. Ahora vas a ver lo que es sufrir, güerito. Lo que tú me hiciste a mí, yo he esperado 20 años. Y bueno, es significativo el número de 20, porque no sé si llegaste tú a leer un libro humano de Alejandro Dumas que se llamó El Conde de Montecristo. ¿Ah? El Conde de Montecristo pasa 20 años en la cárcel por una situación totalmente injusta. ¿Y qué es lo que hace en esos 20 años? Está tramando con mucho cuidado esa sabrosa venganza que tendrá para cuando llegue a salir. Ahora, de esa cárcel no salía nadie, pero no sé, ahí Alejandro Dumas tiene que hacerlo así para que haya una novela, y entonces él puede salir para ir a vengarse. Y la venganza es algo muy, muy importante para esta persona que tiene esta afrenta en su corazón y que ha destruido realmente su vida. Pues eso es lo que podríamos decir que tiene José en su corazón. Al ver a estos hombres que vienen a comprar, pues dice, bueno, déjame ver cómo lo voy a hacer. Porque hay 2 cosas que puedo hacer. Una cosa es, pues mandarles cortar la cabeza, ya se acabó, ¿no? O meterlos en la cárcel, o darles lo que merecen, que es justicia porque se merecen eso, ¿no? Pero, pues yo no tengo esa clase de corazón. Pero por otro lado puedo irme y perdonarlos. Yo soy José, vénganse todos, no, la vamos a pasar aquí padrísimo. Yo tengo, les puedo dar un hueso aquí y otro por allá, y pueden vivir en no, hombre, yo tengo un poder absoluto, ¿sí? Pero José ha adquirido la sabiduría de Dios, y él no les va a dar ni justicia ni amor, sino las 2 cosas. Dice en el versículo que la verdad y la misericordia se besaron, porque las 2 van juntas. Tú no puedes tener misericordia sin justicia, tú no puedes tener justicia sin misericordia, tratando de ayudar a alguien a quien tú amas. Y vamos a ver que José ama a su familia.
Lo que le hicieron ha pasado. Dios ha tratado duramente con José. Él es una persona diferente. Y en esta situación vamos a ver cómo José, en gran sabiduría, quiere ayudar a sus hermanos. Quiere ponerlos en la situación en donde él estuvo para que sintieran lo que él sintió, pero a ver si su corazón se arrepiente y cambia. Y con justicia no lo van a hacer, y con amor tampoco lo van a hacer, sino la combinación de los dos. Bueno, pues me tardaría mucho. Yo quiero que tú leas esta historia, me tardaría mucho, pero bueno, ellos finalmente van a comprar esto y José empieza a hacer su plan. Y su plan es: ustedes son espías y vienen aquí a espiar la tierra para venir a conquistarla después. Por lo tanto, yo no tengo ninguna confianza en ustedes. Y les habla muy mal. Y ellos están asustados. Dicen, pues venimos a comprar nada más. ¿Cómo crees? Y entonces le cuentan, somos 12. Y de los 12, pues uno no aparece y el otro se quedó en casa. Y realmente somos gente honrada. Dice, a ver si son honrados. Mira, vamos a hacer esto. Les voy a dar lo que ustedes quieren y se va a quedar uno aquí para confirmar la historia que ustedes me dijeron. Vayan a casa y me traen a ese otro hermano que dicen que tienen, para ver si es verdad o no, y entonces les voy a creer porque yo creo que ustedes son espías. Y bueno, y los manda, y se tiene que quedar uno de los hermanos, y se queda en la cárcel como rehén para ver si la historia es correcta. Y ahí van estos y están diciendo, oye, a lo mejor esto nos pasó porque, ¿te acuerdas cómo fuimos nosotros hace 20 años con nuestro hermano? Dios nos está cobrando la cuenta. Capítulo 42, versículo 21, decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, ¿verdad? Y se empiezan a pelear de que tú dijiste, yo fui. Pues todos fuimos, o sea, nosotros hicimos este gran mal a nuestro hermano. Y bueno, ya se regresan, no saben cómo van y le cuentan al papá, oye, fíjate que nos pasó esto, dicen que somos espías y no sé cuánto. Y al abrir sus sacos de alimento, ahí está el dinero con el cual iban a comprar el alimento. Y se ponen todavía más temerosos. Dice, oye, ¿ahora qué es esto? ¿Verdad? No entendemos qué es lo que ha pasado. Y realmente, pues hasta pueden pensar que nos robamos el alimento porque pues, aquí está el dinero en cada uno de nuestros sacos. En fin, pues entonces ya no pueden... le cuentan al papá, el papá dice, pero para nada les voy a permitir a ustedes llevarse a Benjamín. ¿Cómo creen si es el único que me queda de mis hijos predilectos, verdad? Y entonces, pues no pasa nada. Dice el capítulo 43 que el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y bueno, ahí Jacob dice, no, pero finalmente tiene que ceder porque el hambre es grande. Y se llevan a Benjamín para otra vez ir a comprar y confirmarle a José de que la historia que habían dicho era correcta. Y llegan con José. Y José los ve venir. Bueno, ha pasado un tiempo, son 2 años. Entonces, pero José sabe que esta situación va a pasar. Él ama a sus hermanos y quiere que ellos puedan vencer sus enemigos que ellos traen. Los mismos enemigos que traía José. Pero ahora ellos son los que tienen que desechar y vencer esos enemigos, que Dios vence en sus corazones estos enemigos a través de una dura prueba. Y llegan y José ve a Benjamín y los trata bien porque bueno, ya le confirmaron la historia de que verdaderamente eran 11 hermanos y comen con él y entonces pues ya compran su alimento y ya se van esos 11, saca al otro que estaba en la cárcel, todo está bien, pura fiesta, no hay ningún problema y se regresan a su tierra, pero al pararse por ahí a comer pues abren el saco de uno de ellos y entonces encuentran la copa de José.
Y viene, José lo hace así, le dice, pon la copa en el saco de Benjamín. Y entonces pues viene el segundo de José y dicen, oye, como que se perdió la copa, ¿no la habrán ustedes por ahí, claro, de un error, ¿verdad? ¿No la habrán puesto por ahí en alguno de sus sacos? No, ¿cómo crees? Nosotros para nada, es más, trajimos el dinero antiguo, pagamos doble, nosotros somos honrados. A ver, vamos a ver los sacos de alimento y encuentran la copa de José en el saco de Benjamín. Dice, bueno, váyanse ustedes, este raterito que traen aquí, ¿verdad? Es el que se va a quedar de esclavo. Y todos regresan a ver a José, porque no pueden dejar a Benjamín de esclavo. Y entonces Judá, dice aquí la palabra de Dios, en el capítulo 44, es donde pasa realmente la historia, donde vemos una verdadera contrición de los hermanos, porque finalmente los hermanos pudieron haber hecho lo mismo que hicieron con José. Pues ¿qué nos importa? ¿Sabes qué? Vámonos, que se quede Benjamín de esclavo aquí. Él fue el que se robó la copa, a ver qué onda, y nosotros nos vamos. Sí, pero nuestro padre se va a morir. Nuestro padre no va a soportar que este hijo también ya no esté con él como lo fue José. No podemos hacer eso, ¿no? Y Judá, que es muy significativo, es el que habla por todos ellos. Judá, fue el que ideó que se vendiera a José a los ismaelitas para hacerle este gran mal a José. Y es el que habla y dice lo siguiente en el capítulo 44, versículo 18. Cabe mencionar que ese enemigo que se llama venganza está ya muy lejos de José. Dice la palabra de Dios que él constantemente tiene que controlarse porque está a punto de llorar y decirle a sus hermanos que él es José y que está muy contento de ver otra vez a su familia. No podríamos pensar por ningún momento que José tiene ese enemigo ya, que podía haber sido en algún momento muy atrás, que no lo vemos, porque José ha cambiado sustancialmente, ha vencido a este enemigo que a lo mejor pues tú en algún momento tienes o estás teniendo, en donde pues no sé, tu suegra o tu vecino o yo no sé con quién te has peleado y quieres vengarte de aquello que te hizo. Y a veces hay venganzas muy, muy duras, en donde pues destruyen tu vida y por alguna situación de provecho para la otra persona que te ha hecho tanto, tanto mal a ti. Bueno, pues José no está así. Y él lo que quiere con toda esta trama que él ha hecho con sus hermanos es que sus hermanos también puedan vencer a los enemigos que ellos traen. Y vaya que si están llenos de líos, porque son una familia de lo más maravilloso, puros secuaces ahí, banda de secuestradores y no sé qué. Pero regresan con José y Judá da este maravilloso discurso ante José, en donde José finalmente ve que sus hermanos están dispuestos a ya no hacer lo que hicieron 20 años antes. Versículo 18 del capítulo 44, entonces Judá se acercó a José y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano, un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, un hermano que murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traedlo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mí, Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro.
Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto 20 años después. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le aconteciera algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Bueno, hay un cambio espectacular aquí, ¿sí? Ya no es lo mismo de hace 20 años. Ahora Judá está poniendo su vida y diciendo: deja ir al muchacho y yo me quedo, porque eso es lo que debo de hacer para beneficio de nuestro padre, cosa que jamás pensaron hacer hace 20 años. ¿Qué les importó que su padre estuviera con gran dolor porque ya José no estaba? Versículo 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Es maravilloso ver que Dios puede vencer cualquier enemigo. Aquí vemos a estos 11 hombres que realmente eran terribles. Y al leer tú el libro de Génesis vas viendo los hechos de ellos, van y matan y hacen desastre y medio. Gente realmente malvada, que aprendieron estas cosas en casa, porque su papá fue el que causó todo esto. Pero cómo Dios puede vencer cualquier enemigo para transformar aún el corazón de una persona que es terrible, perdida, en el fin, que no tiene ya ninguna esperanza, que mejor ya olvidarla completamente. Pero Dios puede con cualquier enemigo, en cualquier persona, lo cual nos da a nosotros una gran esperanza. Porque yo, al ver mi corazón y las cosas que yo hago y que pienso y que soy terrible, ese corazón está lleno de situaciones. Y yo digo: Dios, ¿cómo es que te fijas en este siervo tuyo que realmente pues está siempre fallándote y siéndote infiel? Y tú permaneces fiel, y tú me sacas como Padre amoroso constantemente y transformas mi corazón y lidias con mis enemigos para que yo salga adelante. Y aquí vemos una transformación inmensa aquí en este hombre Judá, que sucede, si ya sabes un poquito del Antiguo Testamento, Judá es el tatara, ¿verdad?, abuelo de Jesús, porque de Judá viene la descendencia de Jesús, ¿no? Un corazón transformado, un corazón realmente que Dios ya pudo con los enemigos de él. Usó a José, así como Dios usó en José las circunstancias para transformar el corazón de José, así también el de Judá y de sus hermanos. Y transforma a cualquiera, que es lo que decimos: queremos transformar a México. Se transforma de una persona en una persona. Transformación interna que sale hacia afuera, y que éste le predica a este y éste le predica a este, con un cambio, pero no de una semana o de un mes o de un año, en donde realmente hay una transformación que Cristo hace, como en la vida de José. Y José no es espectacular ni especial. José soy yo.
José eres tú, que traemos 1000 broncas y que con las circunstancias Dios trabaja en su plan para que tú seas transformado por la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, aquí en el capítulo 45 para terminar, perdón que es una historia tan bonita que estaríamos varias horas aquí para realmente sacarle, pero yo nada más quiero hacer la enseñanza, sacar la enseñanza de que Dios puede con cualquier enemigo. Capítulo 45, versículo 1, un corazón maravilloso de un José totalmente transformado. No le han hecho ya ningún daño la prosperidad, la soberbia de ser número 2, el deseo de venganza que pudiera haber, ¿no? Los recuerdos aquellos de, pues por lo pronto el mismo Potifar hacer lo que renuncie, ¿verdad? Y que ya tener otra persona, y a la mujer de Potifar, no hombre, esa 38 años de cárcel, no sé, nada de eso lo vemos, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el capítulo 45 para ver el corazón de José. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Bueno, los hermanos al oír que era José, yo creo que sí tuvieron miedo, y dijeron, oye, tú tienes por ahí alguna salida rápida, una puerta, vamos a correr porque ya nos va a tocar lo que nos merecemos, ¿sí? Pero no, José no tiene esas intenciones, ¿eh? Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales no habrá arada ni siegas. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de esta gran liberación. Qué historia tan maravillosa. Ciertamente qué terrible enemigo es la venganza. Y que seguro pues tú has tenido los tintes de los estragos que puede hacer en tu corazón. Porque el vengador es el que más sufre, no creas tú que el que es sujeto de la venganza, el otro vas y lo matas y ya se murió, pero tú continúas con esta terrible caja de gusanos ahí adentro que carcome tus huesos en gran amargura por las cosas que te hicieron y cómo destruyeron tu vida. Un gran enemigo, el enemigo de la venganza. Pues que Dios ponga en tu corazón esa gran enseñanza de que no hay enemigo grande para Dios. Y que Dios puede con tu envidia, y que Dios puede con tu venganza, y con tu mentira, y con tu enojo, y con tantas y tantas cosas. Y a veces son muchos enemigos, no nomás es uno. Aquel que dice, no, pues el enojo es mi problema. Bueno, ese y muchos más. Estamos llenos de eso. Somos humanos, caídos, pecadores que necesitan salvación. Cristo es el que nos da la victoria. Un Cristo que quiere ser el Salvador de tu vida. Quiere entrar y realmente limpiar la casa. Y con la gracia de Él sacarte adelante en una transformación completa como la que estamos viendo en este hombre José, que es un hombre totalmente cambiado de lo que fue esos primeros 17 años de su vida. Ese es nuestro Dios.
Y este libro tan maravilloso que se llama la Biblia tiene el poder de transformarte. No lo haría cualquier cosa, un psicólogo, una película, 1000 discursos. Lo único que te puede salvar es el poder de la palabra. Cristo mismo, porque Él es el verbo, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nuestro objetivo es de que la gente lea esto, porque esto es. Y es triste ver que es el libro más vendido de la tierra. Por mucho y por mucho tiempo. Más traducido a idiomas y dialectos en la tierra. Pero menos leído. Qué triste. Pero es nuestra labor el poder llevarlo a los demás y decir, es que necesitas a Cristo. Con Cristo hay transformación, sin Cristo hay destrucción. Señor, te damos gracias porque tú eres más grande que cualquier enemigo. Puedes vencer y darnos la victoria para seguirte a ti. Transformar nuestros corazones, que lo has estado haciendo, todos aquellos que te han recibido en el corazón. Y no es una labor de un día ni de dos, sino es de toda la vida, puesto que esos enemigos regresan constantemente para tratar de destruirnos otra vez. Pero que con esto, Señor, podamos ir allá afuera y decirles a otras muchas personas que Dios puede con sus enemigos. Él regala vida eterna. Él quiere una vida abundante para cada uno de nosotros. Y esto se hace con Cristo como el Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser utilizados para llevar el mensaje a otros. Amén.